Gracias, señor presidente. Buenas tardes a todos los colegas asambleístas. Antes de empezar mi intervención, quisiera aclarar que no signifique y no significa que porque existen 9 votos a favor, son los que están a favor de la dolarización y los otros 4 votos en contra de la dolarización. Y desde ahí es que quiero empezar. Es que básicamente mi voto en contra del informe es por varias razones. La primera, porque no refleja en absoluto mi postura y tampoco han sido incluidas las observaciones de varios asambleístas. Tampoco ha sido incluida el análisis y las evaluaciones que se han hecho de la norma que ha sido presentada por el Ejecutivo. Pero aún más grave, en las conclusiones, y solo para darles un ejemplo, ponen que se establece una junta financiera y monetaria con autoridades que sean elegidas y fiscalizadas por el legislativo. Error. Están faltando a la verdad. Por esa y por varias razones, mi voto fue en contra. Pero la situación más detallada es la que voy a presentar en este momento, que son ya las razones jurídicas y técnicas por las que me parece que esta norma realmente está yendo en contra de la Constitución y también de una verdadera defensa de la dolarización. Entonces, me referiré en mi presentación en 5 ejes fundamentales. El primero, respecto al tema del Banco Central del Ecuador. Según el código vigente en el artículo 26, el Banco Central del Ecuador es una persona jurídica de derecho público que es parte de la función ejecutiva de duración indefinida, con autonomía administrativa y presupuestaria, cuya organización y funciones están determinadas en la Constitución de la República. Es decir, este código, los estatutos y sus regulaciones, todas estas están expedidas cuanto funciona la Junta Política de Regulación Monetaria y Financiera y los reglamentos internos. Y según el artículo 27, tienen por finalidad la instrumentalización de la política monetaria, crediticia, cambiaria y financiera del Estado mediante el uso de los instrumentos determinados en este código y ley. Es decir, el COMIF ajustó la normativa relativa al Banco Central conforme lo establece la Constitución. Entonces, la pretendida autonomía institucional que permite o permitiría que el Banco Central cuente con un directorio, ahora llamado Junta de Política y Regulación Monetaria, responsable de la formulación de la política monetaria, máximo órgano del gobierno del Banco Central del Ecuador, quien instrumentará esta política, desnaturaliza y traslada a esta Junta la atribución exclusiva del presidente de la República que está formulada en el artículo 303 de la Constitución de la República. No basta con poner en la propuesta que esta Junta será parte de la función ejecutiva. Es estrictamente necesario que quien ganan en las urnas, como pasó el pasado 11 de abril, ellos, los que ganan en las urnas, son los que tienen que de manera democrática asumir su rol, manejar la política económica, manejar la política monetaria, la política productiva, social y de desarrollo. Eso manda la ley, eso manda la Constitución. Eso no dice una tendencia política, ni una ideología. Esto marca la Constitución que ampara a todos los ecuatorianos. Pero ¿cómo puede una entidad en la que no participa ningún miembro de la función ejecutiva, ninguno? Actualmente participa el ministro de Economía, de Planificación y de Producción, que posiblemente es un exceso. Pero lo que hay que ir evaluando es que requiere la participación del Ejecutivo en estas juntas. Ahora, yo me pregunto, ¿quién debe formular la política monetaria, la política económica de un país? Tiene que ser el mandatario, a través de sus ministros, a través de sus delegados. Pero ahora lo que se pretende es que 5 miembros en la Junta Monetaria, estos 5 miembros, de hecho, dicen nombrados por la Asamblea Nacional, que dicho dígase de paso, no tiene competencia para hacerlo, porque es como que la Asamblea Nacional designe por ternas a los ministros de Estado y después les pueda fiscalizar. No, señores, nosotros como asambleístas tenemos toda la facultad constitucional de fiscalizar en cualquier nivel, pero sobre todo la claridad de los procesos de transparencia en cada una de las instancias. Entonces la pregunta aquí es, ¿quién va a garantizar la aplicación de la política económica del Ejecutivo? Más aún cuando textualmente señalan
que sus decisiones responderán a motivaciones exclusivamente técnicas. Como lo he dicho varias ocasiones, si se pretende modificar qué es y qué debe hacer el Banco Central del Ecuador, se debe iniciar el proceso de reforma de la Constitución. Ese es el camino. Porque ustedes recuerden que la Constitución del 98, ahí sí decía, y figuraba como una persona jurídica de derecho público con autonomía técnica y administrativa. ¿Qué es lo que pretenden hacer ahora? Eso era válido hasta el 98, en la Constitución del 98, pero ya fue reformada la Constitución. Entonces no podemos actuar en acomodos haciendo uso de lo que no corresponde. Además, este proyecto de ley plantea un banco central enfocado únicamente en brindar coberturas a entidades privadas, enfocado solo en la estabilidad de precios, lo cual sabemos que en dolarización esto se resuelve en sí mismo. Y lo más llamativo es que se pretende abandonar el apoyo a la actividad económica, al empleo y el crecimiento y desarrollo. Esto no es el modelo del Banco Central independiente que impera en el mundo y que muchas veces se intenta compararle al Banco Central del Ecuador. Por lo expuesto, no solamente traigo la preocupación de cada uno de los ejes, sino también propuestas. Y mi propuesta es así como lo manifesté en la comisión y después de manera inmediata lo hice por escrito, lo vuelvo a decir aquí ante ustedes, queridos colegas asambleístas, y ante el pueblo ecuatoriano, que mi propuesta es que los textos deben mantenerse los vigentes y garanticemos el rol constitucional del Banco Central del Ecuador. Debemos dotar al Banco Central de mayores y mejores herramientas para su funcionamiento, para contar con personal técnico y especializado, incluyendo requisitos especiales y específicos de idoneidad, capacidad y probidad personal y profesional para quien deba gerenciarlo. Oh, sorpresa, para quienes forman parte de las juntas, sí hay cierto perfil que básicamente los perfiles vendrían desde la banca, que claro, son privados, pero cuando ingresan serían servidores públicos. Alguien en un momento nos quiso confundir y decir, pero ¿cómo? Si no van a ser, si de ley vienen del sector privado. Claro que vienen del sector privado, pero ¿qué perfil están poniendo en los requisitos? Esto es integral, no podemos ver los artículos por sueltos, queridos compañeros, hay que verlo de manera integral. Y entonces decía, oh sorpresa, para los miembros de la Junta si piden requisitos y para el gerente del banco no hay requisitos. Debe haber requisitos para el gerente del Banco Central. Y esas son parte de mis propuestas que he planteado. Por otro lado, la regla de respaldo y los 4 sistemas de balances. Ustedes recordarán que tras la crisis financiera del 2000, el país adoptó un nuevo esquema monetario. ¿Cuál es? La dolarización. La ley de régimen monetario y el Banco del Estado identificó dentro del balance del Banco Central a las obligaciones que debían ser respaldadas por la Reserva Internacional y libre disponibilidad. Estas obligaciones estaban divididas en 4 sistemas de balances con contabilidad separada e independiente, creados con la finalidad de que de restaurar la confianza en el sistema financiero del país, garantizando que las obligaciones en forma de depósitos que mantenía el Banco Central estén debidamente respaldadas. Por otro lado, tras la eliminación de los bonos de la Agencia de Garantías de Depósitos, la AGD, mediante la ley de creación de la Red de Seguridad Financiera, el Banco Central del Ecuador dejó de actualizar el sistema de 4 balances desde el año 2008, hasta que finalmente en el 2014 se emite el COMIP y entonces se definió un nuevo marco contable para el balance del Banco Central. Entonces, este proyecto de ley pretende regresar al sistema de 4 balances, que como ya señalé, se utilizaron desde el 2000 al 2014, sosteniendo que es parte fundamental para sostener la dolarización. Y como esto, estimados colegas, les dejo una inquietud. Si desde el 2014 no se han utilizado los 4 balances, estos 7 años hemos permanecido en permanente riesgo de dolarización. Cada uno de ustedes responde esa pregunta. Pero además, esta propuesta establece una nueva prelación para el reconocimiento de pasivos del Banco Central. Y aquí también se intentó confundir y decir, no, es que hiciste un orden de prelación, pero señores, en el Código Civil, eso es para los créditos. No puede usarse una forma de prelación en reconocimiento de los pasivos del Banco Central. ¿Por qué? Porque en primer lugar están poniendo para cubrir al 100% los activos de las reservas internacionales a los bancos privados, a las mutualistas, a las cooperativas de ahorro y crédito, a los créditos de bancos públicos con depósitos a la vista. En el segundo están las obligaciones que deberían ser cubiertos, que obviamente no serían cubiertos por el primer balance, con activos y reservas remanentes que básicamente está la CFN y el BIES. Y en tercer lugar, los depósitos del sector público no financiero. Ya se ha dado el ejemplo muy sencillo, pero aquí lo que preocupa sobre todo
es cuando, en el momento que tengan que hacer un desembolso del Banco Central, se terminen las reservas internacionales y ya no tengan para cubrir el segundo o el tercer balance, la prelación no va a permitir que el Ecuador, en el caso que una empresa pública requiera una importación o una compra internacional, pues al ya no existir liquidez, no existir reservas internacionales, simplemente no podrá hacerlo. ¿Por qué? Porque ya cubrió con su primer nivel, que es los bancos, las mutualistas y las cooperativas. Cuidado con esto, anticipo al pueblo ecuatoriano, porque sí me preocupa la forma en la que es la prelación de los 4 sistemas. Por lo tanto, por lo expuesto y como lo mencioné al referirme al rol del Banco Central, lo que propongo es mantener un solo balance para que dentro de sus objetivos garantice la sostenibilidad monetaria, pero sin descuidar el rol que se requiere en países como Ecuador, con una participación en momentos de crisis, la crisis que vive el Ecuador actualmente, sobre todo en época de pandemia. Imagínense que en la propuesta que está ingresada dice que a más tardar en el 2026 todos los pasivos del primer sistema del balance estarían plenamente cubiertos, menos en un 100% con reservas internacionales. Pero en el 2035, el segundo, el tercero y el cuarto sistema regirán a partir de todos estos años. Hasta tanto, la Junta Monetaria procurará alcanzar la cobertura propuesta de la regla de respaldo. ¿Ustedes creen que eso es justo? Pero más que justo, ¿será equilibrado? Pues no lo es. En cuanto al tema de las juntas de política y regulación monetaria y financiera, durante las sesiones de las comisiones escuchamos a varios comparecientes quienes manifestaron unos a favor, otros en contra sobre la existencia de estas 2 juntas, pero que definitivamente no garantiza nada tener 2 juntas. El fin primario de esta ley, que es fortalecer la dolarización, no depende de la existencia o no de una o de 2 juntas, sino de las funciones que se las entregue y la organización que puedan tener dentro de las mismas. Y ahora, si se propone que los 10 miembros que forman parte de las juntas, porque son 5 para cada uno, estarán en funciones por 5 años, es decir, fuera del periodo presidencial, entonces, ¿cómo se puede asegurar que será el Ejecutivo el que defina las políticas públicas si los miembros de esta junta no corresponden ni siquiera al periodo de mandato y gestión? Pero además que no corresponde, este sector o los que participarían son en tiempos cortos su participación, 2 permanentes y esa generación de los miembros, su participación dentro de las juntas genera esta incertidumbre. Por ello, mi propuesta es mantener la actual Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera, fortaleciendo sus atribuciones y responsabilidades, que es necesario aumentar, es necesario hacerlo, así como el ámbito de gestión y operación. Su estructura debe mantenerse, siendo así el reflejo y representación del Ejecutivo, como lo manda la Constitución, responsable de restablecer el rumbo en el manejo y la formulación de la política económica, monetaria y financiera del Estado. Por otro lado, se habla de la economía popular y solidaria. La Constitución señala con absoluta claridad que el sistema de economía popular y solidaria debe recibir un tratamiento diferenciado y preferencial del Estado, en la medida en que impulsa el desarrollo de la economía popular y solidaria. Conforme a la información que ha sido remitida por la misma superintendencia, se ve un crecimiento importante que aportan al 15% del PIB y tienen un crecimiento solo del 2012 al 2020 del 202% en activos y el 231% en depósitos y el 163% en carteras de crédito. Es decir, es un sector en franco desarrollo que necesita el apoyo, acompañamiento y supervisión de la economía popular y solidaria. Pero ¿por qué necesitan el acompañamiento y por qué merecen un trato diferenciado? Porque sus bases están en uno de los sectores más desprotegidos de la sociedad, de los que viven en lugares más aislados, donde el único acceso a crédito es la pequeña cooperativa, la caja comunal de la localidad, a donde los grandes bancos no tienen el interés de entrar. Entonces, no podemos pretender incluir en el mismo saco a la banca privada que a quienes forman parte de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria. Por lo expuesto, propongo que se mantengan los textos vigentes relativo a la economía popular y solidaria. Finalmente, se hablan en textos, en articulados varios, sobre el control y la implementación de prácticas internacionales y el régimen especial del COVID. Mire, nuestro país ha sufrido una de las peores crisis de la historia, y no me refiero exactamente al COVID.
Me refiero a la corrupción que dolorosamente ha tomado varias instituciones del Estado. Por lo que no en nombre de una mal llamada autonomía podemos pretender eliminar inclusive la facultad de control que la Constitución otorga a la Contraloría General del Estado, que es el organismo técnico encargado del control de la utilización de los recursos estatales y la consecución de los objetivos de la institución del Estado y de las personas jurídicas de derecho privado que dispongan de recursos públicos. Este proyecto de ley pretende reformar el artículo 57 del COMIP, dejando a la Contraloría General del Estado el control únicamente sobre la parte correspondiente a la gestión administrativa del banco. ¿Y qué elimina? Elimina lo relativo a la verificación del cumplimiento de las regulaciones y resoluciones emitidas por la Junta. Entonces, no procede la eliminación de estos articulados porque es una responsabilidad constitucional que la Contraloría tiene que hacerlo. En garantía de un control integral del manejo de la gestión administrativa, técnica y financiera del Banco Central, no se pueden eliminar ni el artículo 57 ni el 58 del actual Código Financiero. Y dentro de estos generales hablaba del régimen especial del COVID. En relación al régimen especial de la pandemia, mi posición es que debe ser eliminado. Respondiendo a una pregunta es muy sencilla. ¿A quiénes debemos ayudar en estos momentos de crisis, tanto económica como sanitaria? ¿A las instituciones financieras o a los ciudadanos que no alcanzaron a pagar sus deudas y se les ha ido acumulando? Considero que la crisis sanitaria profundizó aún más la crisis económica, por lo que las familias ecuatorianas, además de tener un familiar o un conocido que falleció o se contagió por COVID, también tienen problemas financieros, porque perdieron el trabajo, bajaron las ventas, quebraron negocios y no lograron pagar ya sea la cuota de la hipoteca de la casa, la tarjeta de crédito o la mensualidad del vehículo. Entonces, la primera opción no debería ser el desprenderse de sus bienes, sino más bien desde el Estado, a través de la política económica, dar más posibilidades de refinanciamiento de sus deudas, con tasas de interés bajas y a largo plazo, tal como lo recomienda inclusive el mismo Fondo Monetario Internacional, y de esta manera lograr una verdadera reactivación económica. Distinguidos compañeros asambleístas, todos queremos defender la dolarización, porque permite conservar el poder adquisitivo de las personas, las expectativas del consumidor, brinda seguridad y la hemos sentido y vivido estas décadas. Pero esta ley no ayuda a fortalecer la dolarización. Compañeros y pueblo ecuatoriano, la dolarización se defiende principalmente con políticas inclusivas que permitan reducir la pobreza, generando trabajo, producción, con la participación de todos los sectores, empresarios, productores, trabajadores, con mayores flujos de ingresos a la balanza de pagos y menores flujos de salidas, a sus salidas. Es decir, todo esto resume básicamente los grandes desafíos que tendrá el gobierno del señor Guillermo Lasso, a quien le deseo éxitos y muchas bendiciones, porque el éxito de su administración será el éxito del pueblo ecuatoriano. Muchas gracias, señor presidente.